Carlos, bienvenido desde Lima, Perú, la señal de Ánfora 2026. Gracias, Néstor, Lucero y a todo el equipo de IS Televisión. Y como tú lo has dicho, no podemos ser solamente inertes, sino indiferentes ante la crisis social, política que vive nuestro país y que no es desde ahora, sino que más bien vemos que va acrecentando, va creciendo en todos sus niveles. Y como dicen los matemáticos o las ciencias de las estadísticas, hace pocas horas, Datum, que sabemos nosotros qué inclinación incluso política tiene esta entrevistadora, hace pocas horas, hoy día 18 de noviembre, da como un récord negativo a su mandato de la señora Boluarte del 3% y un rechazo a su gestión de aproximadamente el 94%. Es decir, esto en democracia significa mínimo de que existiera un mínimo de decencia política y sobre todo de credibilidad en las mismas instituciones dentro de esta democracia, entre comillas, en el país, que seguramente luego lo analizaremos. No queda otra cosa más que dar un paso al costado y su renuncia, definitivamente. Entonces, un par de datos importantes también aquí. No para corregirte, seguramente algunos datos no lo pasan en el país. Nosotros hemos superado, ya somos más de 4 millones de peruanos en el exterior actualmente. Para que conozcan nuestros hermanos peruanos en el país, desde el 7 de diciembre que sucedió de la salida de el señor Pedro Castillo y con la imposición, con todas esas maniobras que incluso han violado la Constitución, y no solamente en este Congreso del país, que incluso hay una serie de infracciones de carácter constitucional para poder empoderarla al gobierno, a la señora Dina Boluarte. Son más de 600.000 peruanos los que ya han emigrado. Superamos los 4.100.000 peruanos fuera del país. Y en estos 2 años, esos 600.000, aproximadamente casi 400.000 han decidido venir a Europa. Y una de ellas es Italia. Entonces, dicho esto, es que nosotros, los peruanos que nos encontramos en el exterior, hay, digamos, 5 elementos muy importantes que reconocer. Uno, que en la cuestión de la economía del Perú somos la primera fuerza económica porque hemos superado los 4.500 millones de dólares anuales que remesamos al país, y si a esto le sumamos los 600 millones que se recaban por más de los 116 consulados en el mundo, los 600 millones más los 4 millones, o más los 4.500 millones, son más de 5.100 millones de dólares que los peruanos remesamos a nuestra patria. Es decir, ni siquiera la economía de la llamada, entre comillas, minería lo realiza. Y lo otro es de que el segundo aspecto es también que en esta situación que está pasando el país, los peruanos en el exterior, aquí en Europa, hemos hecho diversas manifestaciones, incluso los días 13, 14, 15, incluso hasta el domingo, el día de ayer, se han realizado no solamente en Roma, en París, en Milano, también en Madrid, en Valencia, en el Reino Unido, etcétera.
Es decir, que incluso el día de hoy también a nuestros ecos y sobre todo quienes de alguna forma nos vinculamos a organizaciones sociales aquí en Europa, han hecho caso, nos han escuchado y pueden googlearlo incluso que hasta el Parlamento Europeo, la comisión que tiene que ver con Sudamérica del Parlamento Europeo, se ha pronunciado y ha habido un pronunciamiento el día de hoy manifestando que cese la represión, cese la violencia, porque en una democracia un factor muy fundamental es el diálogo y esto no existe en nuestra parte. Es todo lo contrario, que la población crea, construye un diálogo entre sus organizaciones sociales y cuando éstas quieren de alguna forma ser escuchadas en el gobierno, la única forma de respuesta, como en todo tipo de dictadura, es la fuerza, es la violencia. Y sobre esto se ha pronunciado el Parlamento Europeo. Entonces, hermanos peruanos, no están solos en el Perú. Nuestras externalizaciones, es decir, hemos internacionalizado las protestas de los peruanos que se encuentran en nuestro país, lo hemos realizado y lo venimos realizando aquí en Europa, entonces están dando sus frutos. Y pensamos que este gobierno, y cuando hablo del gobierno, ojo, me refiero a esos 8 o 9 partidos que se encuentran en el Congreso, es decir, son los responsables de toda esta debacle, entre comillas, de esta democracia. Perdónenme que, como tú lo has dicho, es verdad que quienes venimos entrevistados asumimos estas responsabilidades, incluso hasta en los foros internacionales no tenemos ningún problema, pero en el Perú no existe democracia. En el Perú hay actualmente una dictadura cívico-militar, en el Perú hay una democracia embrionaria, en el Perú hay una democracia que se ha convertido a través de sus representantes, mías, legitimados por las normas, por las leyes, en organizaciones criminales, en organizaciones de saqueo, en organizaciones que tienen que ver y están comprometidas con el narcotráfico. Hay representación incluso en el mismo Congreso como operadores políticos de esta narcopartidocracia en nuestra patria y fundamentalmente se ve que es porque ha crecido el sicariato, la delincuencia y estas manifestaciones que se han dado en el país los días 13, 14 y 15 a través de la APEC justamente tienen que ver con una forma de una protesta pacífica y donde la población peruana, como tú lo has dicho al inicio, necesita de respuesta y no necesitamos incluso de la llegada de más de 600, porque esto ha sido como parte de todo ese esquema que ha utilizado el gobierno para poder incluso violentar una vez más nuestra soberanía nacional, que hacemos el hazme reír ante el mundo con la llegada de más de 600 militares de los Estados Unidos en la APEC para supuestamente garantizar la tranquilidad, garantizar este evento. Entonces, dicho esto, esta crisis en el país no solamente es generada por este gobierno actual, y que este gobierno actual entrando en contubernio, sea la derecha y sea la izquierda, todos, digamos, en esas mismas condiciones, han hecho en que esta democracia vaya en una muerte lenta, de este tipo de democracia. Entonces, esto también queremos nosotros manifestar, estimado, perdóname, estimado Néstor, que no solamente, digamos, es la actual situación, la actual crisis en la que nos encontramos, sino que también todos estos acontecimientos de estos últimos meses
es la consecuencia de esa crisis política que no solo vive el país, sino que lo viene arrastrando desde hace décadas y que por lo tanto, si nos remontamos un poco a lo que ha sido la recuperación de la democracia después de la primera fase y la segunda fase de la dictadura militar, es decir, después del 78, cuando nace la constitución, la única constitución de las 14 constituciones de nuestra patria, que fue de alguna forma referendaria, fue un acto que nació, creció desde abajo, y esa es la constitución que que nació por los años 80, por la constitución del 79, fue la única de las 14. Entonces, esto después con la llegada de lo que fue el señor Fujimori, definitivamente con esta constitución del 93, ha sido la que aperturó, la que abrió, la que dio como las llaves para empezar un neoliberalismo del capital extranjero a la patria, y es allí donde se vendieron todas, absolutamente las empresas estratégicas de nuestro país y las que definitivamente después, ahora nosotros nos hemos convertido, como se dice, en una especie de, no digo del cementerio, pero nos hemos convertido en una especie de un país que simplemente es exportador de materias primas, es decir, un país simplemente que en ese primer step de lo que es el proceso económico, es decir, Sí, primario exportador. Y esto exacto. creo que en el APEC, y toco el APEC sigue dentro de estas, digamos, miras, dentro de esas perspectivas, porque el APEC, ese conjunto de países, que es, eh, perdóname, la Convención de la Asia-Pacífico de la Economía, incluso allí lo que están viendo es cómo que nuestra patria, que nuestro amado Perú, es uno de los países bendecidos en todos los términos de sus recursos naturales, y sin embargo quieren de alguna otra forma seguir profundizando este saqueo, y donde a las finales nada es o nada va para poder desarrollar, articular una nueva economía que se Eso es, confronte con esta economía de del eso, neoliberalismo, sino que nosotros planteamos una economía totalmente dentro de esos esquemas llamados de la economía circular social. Es la única antípoda, es aquella que se opone sobre todo a que existan esos grandes monopolios que determinan incluso a que las llamadas brechas sociales cada vez más se vayan agigantando, sino que la economía circular social Europa nos enseña que hace más de 5 décadas aquí viene utilizada, y donde esas brechas se disminuyen, porque no solamente busca articular, beneficiar en su conjunto a la sociedad y a sus fuerzas productivas, incluyendo con sus derechos laborales y dándole también el derecho como objetivo fundamental del ciudadano, sino que también es la que de eso se trata, determina otra ¿no? cosa De eso se importante. No trata, dañar no dañar al medio ambiente claro. y no dañar sobre todo a lo que es la naturaleza. Exactamente, Carlos, y válida la explicación un poco larga de lo que ha ocurrido este reciente APEC, el antecedente bien explicado de tu parte de cómo se inicia esto en los 80 y cuál es la situación actual, que seguimos siendo exportador de materias primas, y creo que esa responsabilidad no la va a asumir este gobierno, salvo mejor opinión, y formulo la pregunta, porque tenemos APEC que ha concluido, se ha inaugurado el megapuerto de Chancay, que ubica a China en un lugar importante para el desarrollo de los peruanos, no solamente de la zona de Chancay, porque se habla de una mega ciudad que tiene que construirse en el transcurso de los próximos 20 años, de 300.000, 500.000 habitantes que tiene en este momento Chancay y Huaral, que es la ciudad
que está en la provincia de Huaral, sino en un polo de desarrollo de más de 1 millón de habitantes. ¿Cómo hacer? ¿Cómo lo ven desde el exterior, peruanos, en este caso de Italia, Carlos, para buscar que estos beneficios en los próximos 10 años lleguen directamente a todos los peruanos? Este gobierno no lo va a hacer. Creemos que este gobierno no tiene la capacidad, no solamente de personalidades y de cargos de confianza, sino por una razón que está inmersa con la corrupción que todos conocemos. ¿Cómo ve Carlos Brito y los peruanos desde Italia esta situación con el megapuerto, con la reiteración y renovación de los convenios bilaterales con estas economías, las economías más poderosas, y cómo dar el paso en el Perú, Carlos, para salir de solamente productores, exportadores de materias primas, sino convertirse en países productores de desarrollo que involucre a todos los peruanos? Bien, una pregunta, digamos, muy actual, pero al mismo tiempo, como lo decía un grande escritor, médico, sociólogo peruano, por los años 80, y tiene vigencia su libro, que escribió Carlos Malpica sobre las llamadas viejas ataduras con nuevos nudos. Y eso es una gran verdad. ¿Esto qué significa? Significa que, lamentablemente, voy a ser brutal en lo que digo en esto, pero en política hay que llamar a las cosas por su nombre. Claro. Lamentablemente Totalmente. tenemos una clase política realmente reaccionaria, retrógrada, racista, homófoba, no solamente la llamada derecha peruana, sino que ahora lo vemos en comunidad con la izquierda, entre comillas. Y pienso que esa izquierda en el país terminó por los años 80, 90, una izquierda como prospectiva. Y eso lo vemos ahora, que ambos se han unido, se han juntado, y definitivamente no hay una clase política que no solamente sea innovadora, como tú lo has dicho, y sino que debe de tener un proyecto país. Y cuando nosotros hablamos de un proyecto país, es lo que ahora la gente lo está pidiendo. Estas manifestaciones actualmente en nuestra patria van apuntadas a ello. En las zonas andinas, por ejemplo, en nuestras comunidades en donde se realizan estas grandes extracciones de minerales, no solamente ha crecido la pobreza, sino que hay una pobreza extrema. No solamente sus tasas o sus indicadores sociales o sus indicadores económicos sociales se han deteriorado, donde incluso hasta el gas ni siquiera ellos lo poseen. Hablamos del gas natural, que bendecido está en esa zona y donde ni siquiera lo tienen sus pobladores, que más bien estos vienen extraídos y luego vienen vendidos a precios exorbitantes y donde incluso se muere en nuestra patria por el llamado friaje. Y cuando, ¿qué cosa es lo que les dan? Incluso hasta nos piden aquí en Europa de enviar frazadas, abrigos, etcétera, cuando ese no es lo que el país necesita es justamente políticas de Estado que vayan fundamentalmente en dar esa nueva visión a lo que significa en la cadena de producción. Es decir, no solamente ser un país extractivista, sino hay que darle el valor agregado. Y darle el valor agregado no solamente implica crear una infraestructura industrial en nuestra patria, sino que también tecnificar el agro, sino que también buscar
no solamente de ser productivos dentro de lo que implican la agricultura, sino que al mismo tiempo industrializarla y ser nosotros de darle el valor agregado, la que va a dar posibilidades de aumento de los puestos de trabajo, porque vamos a necesitar en toda esa hilera de producción la mano de obra. Vamos a necesitar incluso formación dentro de esos aspectos, ya sea de la tecnología agrícola, alimentaria, etcétera. Y de la misma manera en lo que es la minería, y donde el Estado no solamente tiene que ser un promotor, sino también el Estado no puede ser simplemente un concesionario, tiene que ser el Estado, como sucede aquí en Europa, también parte de esas riquezas. Es decir, que vayan para un beneficio de lo que son los servicios, de los que son esos derechos convertidos en servicios al ciudadano, como es la salud, como es la educación, como es el Internet, etcétera, y donde incluso sus empresas estratégicas están bajo el Estado, como existe aquí, incluyendo hasta el transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos de que esto, como tú decías, en el APEC, que ha sido inaugurado, y bueno, vemos ahora una inauguración virtual del puerto de Chancay, lo conozco porque de esa zona, por mi primera universidad en el país, lo hice y aquí está la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, y que incluso por Chancay lo conozco porque cuando había Guaral, cuando existía la llamada cooperativa de Guando, en Guaral, etcétera, hay estudiantes que seguramente se recuerdan porque les iba a preparar para los exámenes de admisión con la academia de la universidad, de la Federación Universitaria. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, no hay todavía una infraestructura, no solamente urbana, lo que tú señalabas, sino que incluso no se han creado hasta la infraestructura vial. ¿Cómo es que vamos a llegar al puerto de Chico? Es decir, ¿cómo se va a llevar esos productos? Pero no solamente eso. Cuando tú has mencionado sobre la cuestión de los peruanos en el exterior, estimado Néstor, y esto va para el país, solamente en Europa somos más de 800.000 familias peruanas. ¿Qué significa esto? Significa esto que son 800.000 familias en las cuales, si hubiera esa innovación de las políticas agrarias en nuestras regiones andinas, en nuestras regiones de la costa, de la sierra y de la selva, vinculadas a esos productos no tradicionales, podríamos, a través de las embajadas que se encuentran aquí y que son embajadas fundamentalmente, como tú lo has dicho hace un momento, hasta hay embajadores, y me gustaría en algún momento tener un debate sobre las embajadas que hacen o que han hecho en estos casi 40 años de migración en Europa, los convenios bilaterales inexistentes, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cómo es que nos podríamos, a través de los llamados agregados culturales, agregados comerciales Comerciales, fundamentalmente, comerciales. crear esta especie de Alianza. bilateralidad, una alianza solamente estratégica. ¿Para qué? Para combatir la pobreza, no en términos, como se dice, en términos de rollo político, de demagogia, no. Porque con estas 800.000 familias peruanas, por ejemplo, que nos encontramos, ¿te imaginas tú en las zonas andinas, ya sea que se encuentran en la parte del norte, del centro, del sur, por decirte un kilo de oyuquitos? Aquí actualmente cuesta 14 euros en el mercado llamado Vittorio Emanuele, aquí en Roma. Y aquí casi es el mismo precio en otros lugares de Europa, donde nos encontramos los peruanos. Y que nosotros de alguna forma ser vinculados. Claro, y si hablamos, Y Carlos, para que le llegue también al agricultor peruano, para correcto, tecnificarlo, etcétera. Entonces, esto es lo que necesitamos. Pero con esta clase política, definitivamente jamás lo vamos a lograr. Entonces, aquí el país lo que necesita no solamente es una nueva clase política, sino que lo que necesita es esa innovación, y sí. donde, perdóname que lo diga de una vez,
antes que se nos acabe el tiempo para no ser, como se dice, muy, muy largo. Es lo que necesitamos nosotros, es lo que está pidiendo ahora estas movilizaciones. Lo que quieren no es solamente un liderato de un líder, de un cacique político, dicho entre comillas. Lo que la patria necesita es que exista un diálogo, una confluencia de las equipos organizaciones equipos y equipos profesionales profesionales que los tenemos, en el Estado. tanto dentro como fuera del país, con una visión mucho más amplia, mucho más superior. Fundamentalmente, que haya la transparencia en la administración y esto sea escrita en una nueva constitución, definitivamente. Sí, Eso que significa la cosa importante pública. la propuesta, Carlos, en este tema. Solamente estamos hablando de un tema que es la producción agraria y de exportación de nuestro país, porque un kilo de papa en el productor le pagan 50 centavos. En el caso de Lima o de las ciudades más importantes llegan a 3, 4 soles. ¿Quién se beneficia de ese producto? No es el productor natural del producto, sino los intermediarios, de manera que el sistema tiene que cambiar. Y en el caso puntual de la producción agropecuaria de nuestro país es una realidad. Y has hablado también, Carlos, quisiera un comentario tuyo de lo maravilloso que es el Perú. Su tierra, su producción, lo que se siembre crece en nuestro país. El arándano es una demostración de ello. En el desierto, ¿qué hay que hacer? Hay que administrar un sistema. Tuvimos en el anterior programa de Abriendo Puertas a un experto embajador en el tema del agua, que es un grave problema para el Perú, sobre todo en la zona norte. Y hablaba de que no hay que perder el agua no puede irse, el agua de la costa no puede irse al mar, es un pecado con las limitaciones que se tiene. Pero también además de ser un país rico, bendecido, también hay un pueblo igualmente que está aguantando la situación política, la situación de los gobernantes que tenemos en este momento en el país y que se han manifestado a pesar de toda la situación policial y militar en APEC. Ha habido protestas y que se han reflejado, como bien ha señalado Carlos, en las ciudades más importantes de Italia y del resto de Europa, pero principalmente en Italia ha habido protestas importantes de apoyo y de protestas en contra de nuestros gobernantes que están en este momento en turno y representando a todos los peruanos. Ese pueblo que ha salido en protesta en contra de la corrupción. Quisiera un comentario sobre ese tema, Carlos, el tema de la corrupción y el otro grave problema, que es el problema de la delincuencia internacional que está en nuestro país. Y eso ya no es un secreto. ¿Qué hacer frente a esta situación? Porque el tema de la delincuencia internacional, de la violencia, de la inseguridad ciudadana, ha ingresado al terreno político. Hace 3 días han asesinado a una dirigente que fue de Avanza País y que era en ese momento de su trágica muerte dirigente del Partido Popular Cristiano. Ese ingreso de la delincuencia común a terrenos de dirigentes políticos nos hace meditar que la situación obliga a soluciones inmediatas. Y este ministro del Interior y esta presidenta, con leyes además del Congreso que protegen al delincuente, no se ve un futuro de solución al tema. ¿Cómo ven desde Europa estos dos temas, Carlos? El tema de la corrupción, ya tenemos 2 presidentes presos, va a estar en ese camino Vizcarra, Ollanta Humala está ya a puertas de ser sentenciado. La alcaldesa de Lima, que en algún momento se vislumbró como presidenta del Perú, Susana Villarán, también está con penas que van a ir más allá de los 20 años. Corrupción, por un lado,
y la delincuencia común con el sicariato, las extorsiones y que está ingresando al tema selectivo, al tema político. ¿Cómo se ve desde Italia, Carlos, estos dos graves problemas para el Perú y sobre todo para los peruanos de a pie? Antes de eso, pienso que tenemos que remontarnos un poco a nuestros orígenes, tahuantinsuyanos. Yo soy uno que defiende nuestros orígenes, seguro como millones de peruanos que somos, y en la cual habían, digamos, tres leyes muy fundamentales: el Amasúa, el Amayuya, el Amaqueya. Es decir, no seas ladrón, no seas ocioso o haragán, y no seas mentiroso. Y agregamos en la actualidad el no seas corrupto. Entonces, dicho esto, es de que nosotros provenimos de una cultura, nuestras llamadas civilizaciones, porque nosotros somos civilizaciones. Nuestro país es un país plurinacional, esto hay que decirlo, con sus diversas orígenes, de los chancas, de los quechuas, de los aymaras, de los guaris, etcétera, de los ashaninkas, es decir, costa, sierra y selva. Entonces, la corrupción llega incluso ya con el saqueo, con la invasión, desde la llegada de los estados. Son los que trajeron y que después se ha ido diversificando. Entonces, de manera que la corrupción no nace ni en este gobierno, sino que ha venido paulatinamente, sistemáticamente, ingresando. Entonces, hay corrupción de una parte, hay una corrupción llamada corrupción legislativa, porque esto también es donde legislan justamente para blindar a los. Hay una, hay una corrupción también de los que asumen responsabilidades de gobierno, ya sea gobierno local, gobierno regional o gobierno nacional, incluyendo el Congreso. También hay una corrupción de autoridades que están en los diversos ministerios, y es decir, se ha constituido en el país una especie de cosa nostra que ha superado a la que nace en Corleone, acá en Sicilia. Y eso vemos ahora: el sicariato, los asesinatos, la delincuencia que ha crecido de manera exponencial, y donde el gobierno, es decir, cuando hablo de gobierno, hablo del Ejecutivo y el Legislativo y sus instituciones, no han entendido de que la corrupción no solamente es nacional, como tú lo has dicho, sino que también es internacional. Y aquí hay también una corrupción financiera, hay una corrupción económica que no solamente está en el país, sino está también en algunos monopolios, y que eso es parte de ese empresariado corrupto. Ahí lo tenemos a Odebrecht, el caso Lavajatos, etcétera. Entonces, de manera que no me estoy inventando, son datos que tienen una explicación no solamente económica, sociológica. Entonces, sobre esto, los gobiernos han construido todo un aparato, y esto tiene que terminar definitivamente. Y eso es lo que está pidiendo estas manifestaciones. Es decir, estas manifestaciones, ¿quién es el liderazgo o cuál es el liderazgo que está viniendo en todas estas manifestaciones? Hay dos elementos importantes aquí que destacar. Que quien está dando, es decir, como tú lo decías al inicio, sobre la cuestión de los dos Perús, es decir, es perfecto esto lo que has dicho. Hay dos Perús en este momento. Hay un Perú que busca una salida pacífica, una salida de un crecimiento, una salida de una democracia participativa con sus mecanismos directos, incluso de una democracia que no sea un fantoche de democracia como el que tenemos, una democracia totalmente, en estos términos voy a ser brutal, una democracia de caretas, la que tenemos actualmente, y donde la tendencia creciente
que se observa dentro de esta corrupción es que definitivamente el Estado es ausente. Y cuando un Estado es ausente, significa que sus instituciones han perdido no solamente la credibilidad, sino que sus instituciones ya no sirven de esta forma como se están realizando o como están en este momento existiendo. Por lo tanto, lo que hay que hacer en esta fase, pensamos, uno, es de que este gobierno debe hacerse a un costado, al igual que el Congreso. Y lo que hace un momento señalaba, que en estas manifestaciones están naciendo esas nuevas organizaciones. Y que, ojo, no hay un liderazgo político de nadie.